Mi nombre, insisto, es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. El día de hoy estamos abordando el tema relacionado, o la continuación del tema relacionado con las causales de improcedencia. Antes del corte vimos el artículo 61, fracción 13 de la nueva ley de amparo, era antes el 73, fracción 11. Me decía una amiga el día de ayer en un curso, dice, oye, ¿por qué sigues hablando acerca de la ley de amparo anterior? Porque tenemos todavía juicios de amparo que están tramitándose. Curiosamente, todas aquellas demandas que se presentaron antes del 3 de abril pues se tramitan de conformidad con la ley de amparo anterior. En consecuencia, pues salvo opinión de ustedes, yo considero que necesito hacerte todavía el análisis concatenado de los artículos. Adicionalmente a eso, una gran fuente del derecho es la jurisprudencia, y en la jurisprudencia, pues la gran mayoría, el 99.9%, sigue siendo aquella que interpretó la anterior ley de amparo. Oiga, pero si interpretó la anterior ley de amparo, ¿qué tiene que ver ahora? Bueno, artículo 6º transitorio, nueva ley de amparo, que establece que a la jurisprudencia integrada de conformidad con la ley anterior va a seguir surtiendo efectos, va a seguir estando en vigor mientras no se oponga a una disposición de la nueva ley de amparo. Entonces, si hacemos el análisis, en este caso, del artículo 61, fracción 13 de la nueva ley de amparo, y si te metes al buscador de internet, a la página web de la Suprema Corte, a tratar de encontrar jurisprudencia que sea relacionada con ese tema, lo más seguro es que no la encuentres. Pero si en lugar de poner como captura artículo 63, fracción 13, ley amparo, pones artículo 73, fracción 11, vas a encontrar jurisprudencia relacionada con el tema. Y por cierto, y para enriquecer un poquito más esta plática, un ejemplo de ellos es, si bien es cierto, no está de conformidad con el artículo 61, fracción 13, sin embargo, sí lo encuentras como 73, fracción 11, que es la jurisprudencia 71 del 2013 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es libertad provisional bajo caución. La exhibición de la garantía fijada por el juez no implica el consentimiento de las determinaciones contenidas en el auto relativo para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en materia penal. ¿Por qué dice la Corte? Pues por una razón muy sencilla, porque el bien jurídico afectado que pretende recobrarse es la libertad personal, que por ser un valor supremo justifica que todo procesado en un juicio penal agote todos y cada uno de los recursos que la ley le otorgue a fin de conservarlo o recuperarla. Considerar lo contrario, esto es, que de acogerte al beneficio de la libertad provisional implicaría que el inculpado aceptó los montos, los conceptos y los elementos que se tomaron en cuenta para fijar la caución, hasta los razonamientos que sostuvieron la que puede ser una inconstitucional determinación acerca de cómo se concedió la libertad como caución, bajo caución, significaría dejar sin defensa, dice el artículo, dice la jurisprudencia, significaría dejarlo inaudito, sin posibilidad alguna de combatirlo, no obstante que le agravia, o lo que es más grave, condicionar el medio de defensa extraordinario a que permanezca en prisión. Pues imagínate cuán grave sería. Entonces ve cómo en este sentido no es una manifestación de voluntad que implique el consentimiento del acto. Saludos también a mi querido amigo Ricardo Galindo Rojas, que nos escucha desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ricardo, sabes el gran afecto que se te tiene por parte de un servidor al haber sido compañeros de posgrado. Muchas gracias a todos nuestros seguidores y continuemos desarrollando este tema de las causales de improcedencia. Ya te hablé en el corte anterior acerca de qué sucede con los términos, ¿no? ¿Te acuerdas? Hasta 15 días, hasta 8 años, materia penal, hasta 7 años, materia agraria, colectiva, sujetos agrarios colectivos, previamente hasta 30 días, leyes autoaplicativas, normas generales autoaplicativas con motivo de su entrada en vigor y sin término en el caso de los amparos urgentes. Por cierto, actos restrictivos de la libertad personal dentro del procedimiento judicial, díganse órdenes de aprehensión, autos de formal prisión o sus equivalentes en el nuevo sistema acusatorio adversarial. ¿Qué término tienes para promover? Pues lamento decirte que tienes hasta 15 días a partir de que conste que tuviste conocimiento.
y al menos hasta este momento esa es la interpretación que se está realizando, siempre y cuando hayan sido notificados emitidos y notificados con posterioridad al dictado a la emisión de la nueva ley de amparo. Entonces, mucho cuidado porque oiga una orden de aprehensión, hasta una orden de aprehensión, desde luego, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegara a determinar lo contrario mediante jurisprudencia, que al menos hasta la edición de este programa no lo ha hecho. ¿Qué otro tema te podría resultar interesante de esta causal? Porque bueno, llevamos varios programas y seguramente nos vamos a llevar por lo menos, Marifer, yo creo que otros 2 programas hablando de improcedencia. Lo que se antoja un poquito ilógico, ¿no? Como que el juicio de amparo tendría que ser mucho más ágil. Hay otro querido amigo, el doctor Luis Miguel Cano. Luis Miguel Cano sostiene la inconstitucionalidad de las causales de improcedencia, salvo las causales que están previstas en la Constitución. Bueno, es muy loable el esfuerzo que hace mi amigo el doctor Luis Miguel. Sin embargo, vamos a ver cuáles en la práctica sí se están declarando inconstitucionales porque hay esa afectación a la capacidad al acceso a la justicia por parte del gobernado. Desde ese punto de vista es muy interesante, si escuchaste los audios acerca de normas generales, inconstitucionalidad de normas generales, sabrás que ahí dijimos que entre la inconstitucionalidad de normas generales, si bien es cierto, combates las normas a través del amparo, sin embargo, en la actualidad puedes combatir la propia norma de amparo. A ver, sí, la propia norma de amparo, lo que antes era impensable, ahora existir la posibilidad del control difuso de constitucionalidad. Si alguna norma de amparo dentro de un recurso generalmente te afecta, pues en ese momento podrás promover el amparo y podrás hacer valer la inconstitucionalidad de la norma, no como acto reclamado, plantéalo como concepto de violaciones, es mi opinión al menos, por cuanto a que no es un acto, sino es un control difuso de constitucionalidad. En los recursos, desde luego, tiene que ser vía agravio. En las demandas, seguramente va a haber opiniones dispares de los señores jueces y magistrados. Hay quienes digan que sí los puedes tener como acto reclamado. Habrá quienes sostenemos que lo que estás planteando en realidad es un control de constitucionalidad difuso, un control de convencionalidad, y por lo mismo que no lo plantees como acto destacado. ¿Por qué vale la pena establecer esto? Porque si bien es cierto en materia penal ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no se afecta el principio de progresividad en tratándose del plazo de hasta 8 años previsto en la materia penal, sobre todo aquellos que ya había iniciado el plazo o había fenecido el plazo antes de, pues dicen, bueno, pero a partir de que entre en vigor la nueva ley, pues tienes tus 8 años, ¿no? Vas a tener posibilidad de defenderte, pues sí, ahí no hay afectación normalmente. Lo interesante viene a ser en la materia agraria. Mucho cuidado, parto del supuesto, estamos en Argos Cursa Radio, son por regla general fiscalistas los que la escuchan, pero habemos muchos que somos abogados, no solamente fiscalistas, o sea, no nos especializamos solamente como muchos contadores y especialistas en fiscal, sino los juzgadores, que pues, tenemos la obligación de seguirnos actualizando en todos los temas, y estoy seguro que tú también te sigues actualizando en todos los temas. Entonces de repente imagínate que te llega un asunto agrario por sujeto agrario individual a tu despacho. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué término tienes para promover la demanda de amparo cuando se trata de un sujeto agrario individual? ¿Te acuerdas? La anterior ley de amparo que decía, por eso es necesario hablar de la anterior ley de amparo, y normalmente les ha pasado a algunos especialistas en materia agraria que defienden los asuntos de los ejidatarios y los comuneros, que son los sujetos agrarios individuales, y me dicen, magistrado, se me fue el término, ¿qué hago? Pues le digo, lo primero, aprender la ley de amparo. ¿Por qué? Porque si se le fue el término es porque usted no tomó en consideración que de conformidad con la nueva ley de amparo, los sujetos agrarios individuales que antes tenían hasta 30 días para promover el amparo, ahora solamente 15 días, no se tiene más. ¿Qué podrías hacer eventualmente? Lo digo desde el punto de vista académico. ¿Qué podrías hacer eventualmente si se te pasó el término de 15 días y estás dentro del de 30?
Claro, no estoy hablando de aquellas en donde estaba transcurriendo el término cuando entró en vigor la nueva ley de amparo, porque pues ahí sería patente que podrías aplicar el término anterior, ya tendrías ese ejercicio procesal de hasta 30 días, entró en vigor la nueva ley de amparo, eso no significa que ya se te quitara, debes de atender al transitorio de nueva ley de amparo. Me refiero, por ejemplo, la ley de amparo entró en vigor 3 de abril del 2013, ¿qué sucede si esto te hubiera pasado ahora en el 2014? ¿Qué sucede si en el 2014 pensaste que tenías hasta 30 días y en realidad eran hasta 15 días? Pues académicamente, yo digo, probablemente podrías sostener la inconstitucionalidad de la nueva ley de amparo en su artículo 17, por cuanto a que, a diferencia de aquel artículo 21 de la anterior ley de amparo, si gustas, leemos el anterior 21 de la otrora ley de amparo, que establecía el término genérico de 15 días, pero el 22 te hacía referencia a excepciones, el término para las normas autoaplicativas 30, actos de peligro de privación de la vida, estaba en la fracción segunda sin término, sentencias definitivas por falta de emplazamiento, que también es otro caso, en donde ahora ya no está en la nueva ley de amparo. ¿Y qué pasaba con la materia agraria? Pues no estaba ni en el 21 ni en el 22, estaba en el libro segundo. ¿Te acuerdas? La anterior ley de amparo tenía dos libros. Libro primero, ley de amparo en general o juicio de amparo en general, y libro segundo, exclusivamente dirigido a la materia agraria. Pues en el libro segundo, exclusivamente dirigido a la materia agraria, en el artículo 218 de la anterior ley de amparo, establecía: cuando el juicio de amparo se promueva contra actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del núcleo de población a que pertenezcan, el término para imponerlo será de 30 días. Si buscas el equivalente al 218 en 17 y 18 de la nueva ley, no está, y entonces los sujetos agrarios individuales tenían hasta 30 días. Pues no sé, a lo mejor puedes plantear la transgresión a la progresividad, tanto cuestionable que te den la razón, porque va a decir, sí, pero las nuevas normas te establecen este límite, tenías la posibilidad de defensa, nemo auditur propriam turpitudinem allegans, que feo soy yo, latín, nadie puede alegar su propia torpeza. Tú, como conocedor del derecho, tú abogado, tú estudioso del derecho, tu servidor también como estudioso del derecho, tenemos la obligación de conocer la ley, tenemos la obligación de conocer la norma. Pretextar la ignorancia de la norma, pues no puede hacer que se exima de su cumplimiento. Pues entonces va a haber dos posiciones encontradas. Por un lado, a lo mejor los tradicionalistas dicen, no, pues tú tenías que cumplir dentro del término de 15 días, y a lo mejor los progresistas van a sostener, bueno, pero mira, ya de una u otra forma ya tenía esa expectativa. Pues sí, era una expectativa, no era un derecho que tuvieras, porque no había surtido todavía el supuesto en donde se generara el acto respecto del cual ibas a reclamarlo. Por ello es muy importante que tomes en consideración que en este tipo de casos es indispensable que veas con cuidado tus términos. Es indispensable además que tengas mucho cuidado respecto a la forma en que se surten efectos las notificaciones, lo dije en el corte anterior. Mucho cuidado, no todas las normas surten efectos al día siguiente la notificación. Hay varias normas que surten efectos el mismo día. Y si surten efectos el mismo día, tu término no va a correr hasta pasado mañana, va a correr a partir de mañana. Y si corre a partir de mañana y no te das cuenta, pues híjole, vas a tener un problema porque piensas que lo estás presentando el día 15 y en realidad lo estás presentando el día 16, lo que va a generar que tu demanda de amparo se deseche o tu demanda de amparo sea declarada improcedente y se sobresea por surtirse la causal de improcedencia del artículo 61, fracción 14ª de la nueva ley de amparo. Pero bueno, eso es por cuanto hace a la fracción
14ª, nuevamente Marifer me vuelve a hacer así, que significa vámonos a un corte, y mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo.